La estadística inferencial de lo que trata es hacer análisis a conjuntos de datos y obtener a partir de estos análisis pues algunas conclusiones o tomar decisiones importantes para este conjunto de datos. Ahora, en general, es muy complicado determinar o hacer estudios para poblaciones completas. Un ejemplo claro es lo que está pasando hoy con la pandemia del coronavirus. No sería posible a cada uno de los elementos de la población que somos todas las personas en el mundo realizarles una prueba para ver si son positivos o negativos para el coronavirus, pues esto llevaría, además de mucho tiempo, bastante dinero, lo cual pues no es posible. Entonces, para estos casos se usa la estadística inferencial. Se toman muestras de cada una de estas poblaciones y se les aplica algunos índices o algunas estadísticas para poder determinar o llegar a conclusiones. Eh, por ejemplo, hoy hay mucha discusión acerca de que se tienen que hacer muchas pruebas, un número muy grande de pruebas, lo cual no es práctico. Entonces, para eso existen estudios estadísticos. Y ahí, en esta parte es donde se puede aplicar la estadística inferencial. La estadística inferencial entonces trata de tomar muestras de poblaciones y aplicarles algún análisis estadístico. A partir de este análisis estadístico, pues se puede llegar a determinaciones o a conclusiones acerca de la población en total. Para eso hay estudios que son especializados y el problema principalmente radica en cómo aplicar y luego cómo interpretar ese conjunto de datos obtenidos. Entonces, una de las pruebas que se usa es la prueba TD-Student. Esta prueba TD-Student se le aplica a un conjunto de datos, el cual es muy pequeño, y por pequeño se considera muestras menores de 30 elementos, menor o igual a 30 elementos. Otra de las condiciones que igual se debe de suponer a estas poblaciones o a estas muestras es que tienen una distribución normal. ¿Ok? Entonces, bueno, a partir de estos supuestos, pues se pueden aplicar el análisis estadístico usando una variable que se le llama la variable t-de-student. Esta variable está definida mediante esta fórmula, esta de acá. T va a ser eh, o está definido como la media poblacional x barra es la media poblacional menos perdón, x barra es la media muestral menos mu y mu es la media poblacional que generalmente no se va a conocer y esto va a estar dividido entre la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de n, donde n es el total de datos de la muestra. Entonces veamos cómo está definido x barra, que es la media muestral. Si nosotros tenemos una muestra, es decir, le vamos a llamar x1, es la muestra 1, x2, la muestra 2, x3, la muestra 3, perdón, y así sucesivamente hasta llegar a la muestra n. Esta es nuestra muestra, dado que no podemos obtener todos los datos que existen en la población. Entonces, pues a este conjunto de datos yo puedo encontrar su media y la media muestral, que es x barra, va a ser la sumatoria o la suma para los i's que van desde 1 hasta n de cada una de nuestras observaciones. Y todo esto lo vamos a dividir entre el total de observaciones, que es n. Entonces, de esta forma se obtiene la media muestral. Para la desviación estándar, pues usamos primero la varianza. La varianza para una muestra está definida de la siguiente forma. Ya que conocemos nuestra media muestral, entonces la varianza muestral va a ser la sumatoria, otra vez, sobre todos los datos, es decir, desde i que vale 1 hasta n de la siguiente expresión. Cada observación menos su media al cuadrado. Y todo esto va a ir dividido entre n menos 1. Esa es la definición de varianza de una muestra. Y entonces ahora sí, la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, pues solamente queda S. Desviación estándar de la población va a ser igual a lo siguiente. La sumatoria para I, que va desde 1 hasta n,
del cuadrado de la diferencia de xy menos la media. Todo esto va dividido, quedamos entre n menos 1 y todo esto raíz cuadrada. Esa es mi fórmula para la desviación estándar. Entonces tenemos ya ahí definido quién sería mi media muestral, mi desviación estándar muestral, y a partir de esto pues podemos entonces usar el estadístico, bueno, la variable aleatoria que está dada de esta forma, ¿no? T es igual a media muestral menos media poblacional dividido entre la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada del total de datos. Y a partir de eso, pues tenemos tablas en la cual obtenemos estas probabilidades. Y otra cosa que es bien importante es que va a variar nuestro conjunto de datos de las probabilidades que vamos a calcular. Esto que está acá dibujado, esto que está en rojo, es la función de densidad de probabilidad de una variable t de student. Si se dan cuenta, es una función que va a ser simétrica con respecto al eje y. ¿Qué significa que sea simétrica? Que lo mismo que está del lado derecho del eje y, exactamente es igual a lo que está en el lado izquierdo. Y esto es muy importante para las probabilidades. Ahora, obtener la probabilidad significa hallar el área bajo la curva. Entonces, si yo hallo el área bajo toda la curva, desde menos infinito hasta infinito, pues el área bajo la curva va a ser 1, porque es la probabilidad total. Y recuerden que la probabilidad total, pues es 1. La probabilidad es una medida de un evento probabilístico que va desde 0 hasta 1. No puede haber valores de probabilidad menores a 0 y tampoco mayores a 1. ¿Ok? Y bueno, entonces, lo que nos interesa a nosotros en estadística, pues es determinar intervalos de confianza. Es decir, a partir de un conjunto de datos, ver dónde cae nuestra media muestral. Si cae dentro del área que tenemos acá sombreada, que es el área de confianza, podemos decir que podemos aceptar la hipótesis nula, que es la inicial. En caso contrario, si cae en alguna de la región de rechazo, que es la parte donde no está sombreado, pues entonces rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la alternativa. Entonces, a ver, veamos. Siempre como datos nos van a dar la probabilidad de confianza. La probabilidad de confianza va a ser esto, 1 menos alfa. ¿Sí? Eso es lo que nos van a dar, es lo que me interesa encontrar. Un estadístico que caiga en esta zona, desde t menos alfa sobre 2 hasta t alfa sobre 2. Esos son numeritos que los vamos a obtener mediante la tabla de datos de una distribución t de student. Eso generalmente está en cualquier libro de estadística o lo pueden bajar de internet. Por cierto, la función de probabilidad para esta t de student es una función que no es integrable, no se puede aplicar algún método analítico para obtener el área bajo la curva, solamente se hace mediante métodos numéricos y por eso es que tenemos solamente tablas para estimar esta probabilidad. Entonces, generalmente nos van a dar esta, va a ser la probabilidad de confianza 1 menos alfa y esto va a estar denotado por toda esta área. Esta es el área que vamos a aceptar y la región de rechazo pues es el complemento, es decir, es lo contrario y es esta región. En la región superior, esta área pues tiene que valer alfa sobre 2 porque del otro lado es simétrico, está exactamente la misma área y es alfa menos 2. ¿Ok? Entonces básicamente esa es la idea de usar una distribución t de student y lo vamos a ver cómo se aplica a continuación mediante un ejemplo. Tenemos el siguiente problema. Un fabricante de pólvora desarrolló una nueva fórmula que se probó en 8 granadas. Las velocidades iniciales resultantes en pies por segundo fueron las siguientes y ahí nos dan 8 datos. Entonces lo que nos piden es encuentre un intervalo de confianza para la media real de las velocidades para granadas de este tipo, con un coeficiente de confianza de 0.95. Suponga que las velocidades tienen aproximadamente una distribución normal. Ok, ¿cuántos datos tenemos en total? Tenemos solamente 8 datos, por lo cual pues tenemos que usar la prueba t de student, porque estamos suponiendo que estos datos tienen aproximadamente una distribución normal. Son un número pequeño de datos
y entonces vamos a estimar un intervalo de confianza para nuestro conjunto de datos. Por lo tanto, pues bueno, ya identificamos que debe de ser mediante una TDStudent. Para encontrar el intervalo de confianza vamos a usar la siguiente expresión. Es decir, el intervalo que dice que va en el extremo inferior es la media de los datos menos esta variable que es t de alfa sobre 2. Acá el signo negativo significa que es el extremo izquierdo de nuestra distribución TDStudent. Y todo esto va multiplicado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del total de datos. Y el extremo superior del intervalo va a estar dado por la media de los datos más ahora la variable en la parte derecha de la distribución TDStudent y multiplicado por la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Bueno, entonces vamos a determinar cada uno de estos datos. Vamos a encontrar primero la media de este conjunto de datos. Para esto, pues vamos a usar nuestra calculadora. Ok, tenemos la calculadora. Vamos a meter todos estos datos. Para esto lo hacemos de la siguiente forma. Ponemos mode y usamos la opción 3, que es estadística. Y entonces acá tenemos varias opciones. Vamos a usar la opción 1, que es una variable, es decir, solo es un tipo de datos. Entonces uso la opción 1 y ya me va pidiendo ahí los datos. El dato 1 sería 3500. Lo voy a meter por renglón, 3500, le doy igual. Después 2925, 2925 igual. Luego 2935, le doy igual. Luego 2965, igual. Después 2995, igual. Luego 3005, 3005. Después 2937. Después 2905. Y ya metimos los 8 datos. Le doy igual. Ok. Le doy a C. Y entonces con Shift y opción 1, que es estadística, ahí está, me da diferentes opciones en este menú. Yo quiero ver la opción 4, dice bar, le doy 4 y me aparecen 4 opciones. La 1 es el total de datos, la 2 es la media, la 3 es la desviación estándar de una población, pero no quiero usar eso, voy a usar la desviación, perdón, la 3 es la desviación estándar de la población, pero yo no tengo la población, solo tengo una muestra, por lo que voy a usar la 4. Entonces voy a usar primero la 2, que es la media. Y la media me da el siguiente valor. No he elegido 2, que es la media, igual. Y me da como resultado que es 2959. Ese es mi dato. Entonces, pues lo anotamos. A ver, por acá tengo entonces que la media de la población es 2959. Y ahora vamos a ver cuánto vale la distribución estándar. La distribución estándar, otra vez usamos la calculadora. Y entonces, acá le doy a C, otra vez Shift y la opción 1, estoy en modo estadístico, opción 4, y ahí me aparece que es la 4. SX significa la desviación estándar de mi población, perdón, de mi muestra. Entonces, opción 4. Le doy igual y voy a usar solo, lo voy a redondear a un decimal, sería 39.1. 39.1. Entonces, acá va a ser 39.1. ¿Qué otra cosa necesito? Pues necesitamos este indicador T alfa sobre 2. Vamos entonces a usar nuestra tabla. Pero antes de eso, vamos a identificar el siguiente dato que me dan. Me dicen que quieren un intervalo de confianza
el cual tiene coeficiente de 0.95, es decir, que acá vamos a escribir 1 menos alfa es igual a 0.95. Ok, ya estamos acá en la tabla para la TD Student. Es muy importante lo siguiente, miren, para este caso, como les había mencionado antes, la tabla TD Student, bueno, la gráfica de la densidad de probabilidad de la TD Student es una función par, es decir, que es simétrica con respecto al eje Y. Lo que pase del lado derecho exactamente es lo mismo del lado izquierdo. La tabla que les estoy presentando me da la probabilidad para una área que está en la parte superior derecha, lo que está sombreado. Entonces recuerden que como yo quiero un intervalo de confianza de 0.95, entonces voy a restarle 1 a 0.95 sería 0.05 y eso lo dividimos entre 2, dado que lo mismo que pasa en la parte superior debe de pasar en la parte inferior. Entonces, pues hacemos lo siguiente. Esto de acá, para mi caso particular, es alfa sobre 2, porque detrás debe de haber otra área que sea idéntica a esta y deben de valer lo mismo. Entonces quedamos que este valor de alfa era igual a 0.05. Por lo tanto, alfa sobre 2 es igual a 0.025. Y entonces buscamos en esta tabla, el primer renglón representan los valores de la probabilidad, en este caso 0.025, y la encuentro en este caso acá. ¿Sí? Y otra cosa importante, cuando nosotros usamos la tabla TD Student, también debemos de usar los grados de libertad. Los grados de libertad van a estar definidos como el total de datos menos 1. Recuerden que en este ejemplo había 8 datos, por lo tanto los grados de libertad son 7. Busco entonces en el renglón que le corresponde a 7. Y en donde se crucen, ese es el número que ando buscando. Está acá. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el numerito este de acá, T alfa, en este caso sería T alfa sobre 2, va a ser 2.3646, de acuerdo a esta tablita. ¿Ok? Y entonces, como es simétrico, el de acá va a ser menos 2.3646. Estos dos datos lo que me garantizan es que de este lado el área sombreada, es decir, la probabilidad es de, lo voy a poner en otro color para que se distinga. Esta área es 0.025. La área que está a la izquierda, pues como es simétrico, es 0.025. Y por lo tanto, lo que está en el centro, que es lo que me interesa a mí, vale 0.95. ¿Vale? Entonces, pues ya tenemos el T alfa sobre 2, que es 2.3646. Bueno, entonces recordemos que el intervalo en cuestión pues está dado por esta expresión, donde ya habíamos calculado la media muestral que era 2.959, tenemos la desviación estándar que es 39.1 y ya conocemos el T alfa sobre 2, el extremo del intervalo de confianza. Bueno, habíamos observado que T alfa sobre 2 era igual a 2.3646. Entonces, pues ya sustituimos en mi intervalo de confianza. Dice que este va a ser igual a la media, que es 2.959. Luego es menos el T alfa sobre 2, que es 2.3646, que multiplica a la desviación estándar 39.1 dividido entre la raíz del total de datos, que eran 8 datos. Y el extremo superior de este intervalo era la media muestral, 2.959. Ahora en lugar de menos es más 2.3646.
46, que es el valor del extremo que obtuvimos en la tabla, que multiplica otra vez a la desviación estándar, 39.1 sobre la raíz de 8. Y esto lo vamos a meter a la calculadora. 2.959 menos 2.3646, que multiplica a 39.1 entre la raíz cuadrada de 8. Cerramos el paréntesis y esto me da un valor de, el extremo inferior de este intervalo es 2.926.3, y el extremo superior, pues usamos otra vez la calculadora y ahora en lugar de negativo va a ser una suma. Acá solamente le modificamos, le borramos y lo cambiamos por un más, y esto me va a dar igual a 2.991.7. Y de esta forma pues hemos resuelto el problema. La estimación para un intervalo de confianza para la media pues tendría que estar en estos intervalos, es decir, estimamos que nuestra media poblacional debería de estar acotado o debe de vivir en este intervalo. Está entre los números 2.926.3 hasta 2.991.7. Eso es lo que podemos concluir con un intervalo de confianza de igual a 0.95%. Entonces, con esto concluye el ejemplo.